Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar trabajando con las infancias, pero en esta oportunidad de la mano de Beatriz Janín, una psicóloga, psicoanalista, que tiene una especialización y ella lleva a cabo la carrera de especialización en psicoanálisis de niños y adolescentes. En esta oportunidad me parece importante trabajar con dos textos de ella en donde estudia y analiza el impacto que tiene la hiperconexión, las tecnologías en las infancias, en los vínculos, en los modos de aprender, en los modos de atender. Para esto vamos a trabajar con dos fragmentos. Uno es del texto hiperexpresividad y el otro es del texto niños desatentos o desatendidos. Vamos a empezar haciendo un recorrido por el primero de estos textos que refieren a la hiperexpresividad, ¿sí? Para empezar a entender qué lugar tiene en la constitución subjetiva las tecnologías, las pantallas, ¿sí? A las cuales los niños se encuentran siendo invadidos desde muy pequeños. Beatriz Janín es una psicóloga que desde hace mucho tiempo viene estudiando diferentes diagnósticos que han aparecido de forma masiva sobre los niños, patologizando ciertos comportamientos esperables de la infancia y entendibles en el marco de la sobreestimulación, y también haciendo hincapié en cómo se lleva a cabo la medicalización, ¿sí?, de las infancias a partir de estos diagnósticos. Entonces, en el texto ella empieza estudiando y analizando los cambios tecnológicos que han impactado en los vínculos humanos, en la comunicación, en las nuevas formas de vincularse los niños y los adolescentes. Es decir, qué efectos tiene esto en la constitución subjetiva. Y para esto trae dos autores para poder sumar a pensar en qué está pasando actualmente. Uno de ellos es Sigmund Bauman y el otro es Franco Berardi. Sigmund Bauman, que es un sociólogo, un filósofo que vamos a traer en diferentes unidades, en diferentes textos, plantea sobre los jóvenes qué está pasando con el consumo, ¿sí? Porque de alguna forma lo que él observa es que hay una cultura actual que comercializa todas las facetas de los niños y los adolescentes mediante las redes sociales, básicamente, ¿no? Las nuevas tecnologías que de alguna forma tienen o apuntan a invertir de forma masiva en el consumo de los jóvenes. Entonces, desde acá se observa a través de un estudio que la gente joven empieza a, de alguna forma, estar cada vez más tiempo o permanecer más tiempo frente a las pantallas. En un promedio entre 7 horas y media al día, ¿sí? Pero esto pensemos que es de hace algunos años, por lo tanto hoy podemos pensar muchas más, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? Que va a ser uno de los puntos para trabajar. En función de los teléfonos, las computadoras, los televisores y otros artefactos electrónicos, las redes sociales de todo tipo de forma, lleva a que el niño joven, adolescente, entre los 8 y 18 años, pase gran parte de sus días conectado frente a las pantallas. Y esto deriva, por ejemplo, en la urgencia que domina la actividad cotidiana. No hay tiempo para pensar. Todo es ya, todo tiene que ser ahora, sin tiempo de reflexión. Entonces, estamos permanentemente pendientes de los mensajes de los otros. Y esto aparece, por ejemplo, de la mano del WhatsApp, ¿no? Desde estos tildes que nos hacen ver si la otra persona recibió el mensaje y si lo leyó, ¿sí? Lo cual lleva de alguna forma a preguntarnos qué desconexiones acarrea todo esto. Franco Berardi, que es otro de los autores que trae Beatriz Janín para pensar, que es un filósofo también, atribuye todo esto a una sociedad en la cual el problema es, por un lado, la hiperexpresividad, la hipervisión, el exceso de visibilidad, todo tiene que estar siendo mostrado todo el tiempo para que tenga significado y sentido, y la sobrecarga de estímulos a nivel nervioso. Entonces, desde acá, ¿cómo esto deriva en problemas de atención en la infancia? Es un marco que es muy probable que tenga impacto en la forma de atender de los niños.
son niños que están carentes de elementos para procesar la cantidad de estímulos a los cuales son sometidos. Hay una constante excitación de la mente y esto lleva a una saturación patológica, por lo tanto, deriva en una dificultad para atender, para poder sostener la atención a un estímulo durante más de unos segundos. Esta rapidez de estímulos hace que el niño no tenga elementos o herramientas para procesar tanta estimulación. Entonces, el nene queda de alguna forma solo frente a ese exceso de estímulos, que no puede metabolizar, que no puede de alguna manera procesar. Entonces, esto queda en el cuerpo, en la motricidad, ¿no? Como una forma de tramitar la excitación y transformarla. Toda esa sobreestimulación hace que el niño tenga que descargarlo de una manera. Y suele ser la motricidad la manera en que los niños llevan a cabo esta canalización. Pero hoy en día la movilidad, el movimiento está sancionado, ¿sí? Molesta al niño que se mueve. Por lo tanto, lo que plantea la autora es que el niño queda acorralado, queda entre la espada y la pared, entre el exceso de estímulos, la sobreestimulación y la intolerancia de los otros, sobre todo el mundo adulto, frente a esa excitación que desencadena tanta estimulación. Entonces, estamos más que ante un mundo de palabras, estamos frente a un universo de imágenes. Y desde acá podemos pensar qué dificultades trae en la adquisición del lenguaje, ¿sí? Porque la información, el flujo es muy veloz, no hay tiempo para el pensamiento, no hay tiempo para la reflexión, para procesar esa estimulación y por lo tanto se empieza a notar la ausencia de ese baño del lenguaje, tan fundamental en la constitución psíquica del niño y en el desarrollo del habla. Entonces la autora acá hace un recorrido breve sobre los planteos psicoanalíticos de la instauración de la palabra, ¿no? Entonces, para el psicoanálisis, el niño aprende a hablar en tanto está inmerso en un baño del lenguaje. ¿Qué significa esto? De personas que hablan. ¿Sí? Es imprescindible que se le hable, no solamente que se hable delante de él, sino que se le hable a él, que se dirija la palabra, ¿no? Que se dirija un otro hacia esa persona con estos códigos, ¿sí? Con este sentido de palabra. Entonces, frente a una tensión de necesidad, frente al hambre, frente al frío, frente a la angustia, el bebé llora, grita. Y es un otro el que viene a darle sentido a esa descarga, a ese llanto, ¿no? Poniéndole palabras a ese llamado. Entonces, es la mamá, el papá o el que lo cuida el que dice, tiene hambre, tiene frío, lo abriga, lo abraza, lo contiene. Esas palabras de los adultos van siendo ligadas al placer o al displacer, ¿no? Dependiendo si esa palabra va cargada de amor, ¿sí? O de agresión. Entonces el cuerpo va siendo erotizado, se empieza a abrir camino a cuestiones de erogización, ¿sí? De divinización. De alguna forma es un ritmo que se empieza a construir a partir de los cuidados del otro. En cambio, el niño, frente a un televisor, una computadora, no hay baño de lenguaje, no está inmerso en un mundo del lenguaje, sino de sonidos. Pero son sonidos que no se dirigen a él. No hay un otro que se dirige a él, otorgándole sentido o hablándole a él. Que tome en cuenta su balbuceo, sus ritmos, sus gestos, ¿sí? Son palabras sin sentido, palabras ruido. Para esto podemos pensar entonces que la palabra tiene el valor de expulsar lo vivido, de poder poner en palabras situaciones atravesadas desde lo placentero o lo displacentero. Si el niño repite las palabras que escucha y a partir de esto se va diferenciando, ¿sí? Del otro, empieza a poder hablar por sí mismo. Y desde acá empieza a poder dominar aquello que vive, afuera, adentro, ponerle nombres a lo que siente, a lo que observa. Entonces, hay un otro que nombra al mundo, ¿sí? Lo nombra, le da significados a los sonidos que el niño emite, y nadie puede hablar si supone que no hay a quién dirigirse. Es decir, que haya un otro que nos resignifique esos sonidos que emitimos, es lo que nos permite otorgarle sentido, ¿sí? Y motivar el intercambio desde el lenguaje.
Pero las máquinas, las pantallas, no otorgan sentido a esos intentos comunicativos del niño. No hay con quién erotizar el lenguaje. Frente a las máquinas, si bien hablan, no le hablan a uno, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de discernir de dónde viene ese sonido, de dónde sale la voz, a quién señalar cada objeto, ir preguntando el nombre de las cosas frente a una computadora. Falta ese otro, ¿sí? Que erotice el lenguaje. Y en los adolescentes vemos que necesitan que haya un otro que sostenga las diferencias, un otro con quien oponerse, ¿sí? Si los adultos nos apropiamos de un mundo virtual, por ejemplo, el Facebook, vemos que los adolescentes cambian, comienzan a usar otro, no quieren compartir ese mundo virtual, quieren tener el mundo propio, sostener la diferencia, ¿sí? Y también vemos que empieza a ser, de alguna forma, la relación virtual, la manera de apagar a voluntad antes que intercambiar con otros. Porque muchas veces el intercambio requiere ciertas expectativas, exigencias que no se toleran, ¿sí? Entonces, si me mandan un mensaje, yo decido si lo veo o no. Yo decido qué contesto, tengo tiempo para hacerlo, ¿sí? Puedo apagar el celular, puedo no ver el mensaje, digamos que aparece también otro lugar de dominio del interlocutor y se pierden cuestiones vinculares. Entonces, la autora cierra este fragmento diciendo que el problema no es la tecnología, el problema es el borramiento de los adultos. Y vamos a ver a lo largo de toda esta unidad que esta es una cuestión importante a trabajar y a reflexionar sobre el lugar de los adultos, ¿no? El quiebre en los vínculos humanos, la indiferenciación que empieza a haber entre el niño y el adulto, o el adolescente y el adulto, en el mundo en donde todos sentimos que tenemos que responder a una exigencia del mercado, ¿no? Deja muy poco lugar para el intercambio libidinal. Entonces, de acá seguimos a otro texto también de Beatriz Janín que habla de los niños desatentos o desatendidos, ¿no? Y analiza qué pasa sobre estos niños que se muestran desatentos en las escuelas, pero que son diferentes motivos o cuestiones por los cuales no pueden prestar atención. No siempre es debido a un trastorno o déficit atencional. Sí, hay niños que se quedan quietos, hay niños que se mueven permanentemente, hay niños que juegan en clase, que reaccionan inmediatamente sin darse tiempo para pensar o reflexionar. Y dice la autora, quizás cada uno de ellos tenga sus motivos particulares para no atender, o para atender a motivos diferentes o de formas diferentes o a otras cuestiones. Entonces, lo que es preocupante es que hay muchos niños medicados por déficit atencional sin que se formulen preguntas, ¿sí? O cuestionamientos sobre las dificultades de los adultos para poder contener, para poder transmitir, educar, o preguntas sobre qué tipo de estimulación están sujetos los niños dentro y fuera de la escuela, es decir, que se ubica al niño como único actor en el proceso de aprender y no se están mirando qué otros factores están influyendo en ese modo de atender, ¿no? Y ella hace un cuestionamiento importante a cómo se diagnostica este trastorno, cuando en realidad todo niño pequeño es desatento e inquieto. Digamos que se está patologizando la infancia. Es esperable que un niño esté desatento, ¿sí? Los niños de por sí no pueden, por su momento de desarrollo, prestar atención durante gran cantidad de tiempo, ¿sí? Es propio de la infancia y de la niñez estar inquietos, ¿sí? Estar en movimiento constante. Entonces la pregunta es, ¿qué molesta de estos niños? ¿Por qué tanta insistencia en diagnosticar? ¿Sí? ¿Por qué tanta insistencia en empezar a medicalizar ciertos comportamientos? Bueno, hay niños que han constituido ciertas investiduras de atención en relación a los intercambios afectivos, pero no con el conocimiento, tratando de entender por qué algunos niños no pueden prestar atención a lo que el maestro enseña, pero sí pueden vincularse afectivamente. ¿Sí? Muchas veces tiene que ver con su historia, con sus modos vinculares, con la necesidad de buscar la aprobación afectiva. Entonces pueden ser cariñosos con el maestro, pero no pueden escucharlos, no pueden atender, ¿sí? Otros niños, ¿sí? También, consecuencia de una historia en la cual tuvo que repetir
o recurrir a una empatía afectiva, ¿sí? Para poder darle sentido a sus vivencias. Entonces, si no está esa empatía afectiva, no pueden encontrarse a esos mismos, si no pueden de alguna manera establecer un vínculo. Solo pueden buscarse en la conexión afectiva con otro. Tratando de entender los motivos, ¿sí? También analiza otras cuestiones. Por ejemplo, hay muchos chicos, ustedes cuando lean el texto van a ver que trae viñetas de la clínica, ¿sí? Viñetas de pacientes, familias, diálogos, en donde puede entender, por ejemplo, que hay niños que no prestan atención en clase por algo que les está pasando. Entonces su atención está puesta, por ejemplo, en elaborar un proceso de duelo, ¿sí? Los duelos tienen un proceso psíquico, un trabajo muy importante a nivel psíquico que hace que no tengamos disponibilidad energética o psíquica para otras cosas, para prestar atención a otras cosas. Entonces, muchas veces no prestan atención al maestro porque están elaborando o procesando otras cuestiones internas. La autora también trae una viñeta de un niño que, por ejemplo, estaba muy ido en las clases, pero ¿por qué? Porque había escuchado que su abuela tenía cáncer. Entonces su atención estaba puesta en procesar la enfermedad de su abuela, la posibilidad de muerte, de pérdida. El tema está cuando esto se hace patologizado, ¿sí? Se vuelve una patología. También vamos a encontrar chicos que están en alerta permanente, ¿sí? Y esto es porque sufren una sobreatención, ¿sí? Es decir, que su atención está puesta en todas las cosas, está errátil, ¿sí? No es una atención sostenida, digamos que va de un lugar a otro, de un objeto a otro, no puede parar, si es el chico que cualquier ruido que escucha lo percibe, y desde ahí no puede centrar la atención en ningún otro elemento, porque pasa de uno a otro, ¿sí? Como un zapping. Suelen ser niños que tienen historias de violencia, por ejemplo, ¿sí? Que está conectado con un afuera peligroso, o a veces son niños que se muestran como anestesiados, dormidos, pero también por la violencia que están en un estado de alerta continuo, constante, ¿no? Son efectos de situaciones de violencia, que igualmente en otra unidad, cuando trabajemos maltrato, veremos más en detalle. Entonces, frente a estas historias de maltrato, el mundo queda como un mundo amenazante, ¿sí? Entonces todo puede volverse un estímulo excitante y atemorizante, lo cual deriva en dificultades para concentrarse, ¿sí? Porque todo ruido moviliza o remueve cuestiones de maltrato. Entonces, hasta acá lo que propone Beatriz Janín, ¿sí? En dos de sus textos, si bien ella tiene muchas obras, me pareció importante seleccionar estos dos, para ponernos a pensar qué pasa con estos niños, ¿sí? Que están sobreestimulados, qué pasa con estos niños que necesitan moverse para descargar toda esa sobreestimulación, cómo esto se deriva en los vínculos, ¿sí? De los niños con los docentes, de los niños con los adultos, y reflexionar sobre qué rol tenemos nosotros los adultos en estas nuevas infancias. Bueno, espero que puedan trabajar con los textos y que la actividad puedan realizarla sin dificultades. La idea sería ponernos a pensar en la situación actual de pandemia, los niños frente a muchas horas de pantallas y los impactos post pandemia, ¿sí? En la virtualidad. Que tengan una buena semana.